venido y también fue el auge de las redes sociales. Y la Web 3, el usuario llega al momento de la posesión, ¿no? De tener posesiones y de tener exclusividad a través de la descentralización. Ya no todo depende de una empresa como Meta, sino que a través de las tecnologías de blockchain vamos a poder ser propietarios de aquellos ítems digitales que tenemos. Y esto ha traído consigo, por ejemplo, entre otras cosas, el auge del arte digital, porque antiguamente una pieza de arte digital no valía nada porque cualquiera la podía copiar y pegar. Gracias a la tecnología blockchain puede haber un certificado detrás de esa pieza digital que diga que esto es de un artista y que ha pasado por estas manos y que tiene un valor determinado, ¿no? Entonces, la Web 3 es otra de las revoluciones que, sumadas a las redes sociales, a los videojuegos, a la realidad extendida, va a traer consigo la creación de este nuevo Internet, porque al final el metaverso no deja de ser una metáfora para la siguiente evolución de Internet. Lo que pasa es que hay veces que las cosas cambian tanto que también necesitamos hacerle un rebranding, ¿no? a Internet y cambiarle de nombre. Y también otras tendencias de las que no vamos a hablar tanto hoy, pero que están ahí, ¿no? Mobile, 5G, la nube, la inteligencia artificial, que también ha tenido ahora muchísimo éxito con la generación automática de imágenes por inteligencias artificiales. En definitiva, como decíamos, la suma de muchas revoluciones. Entonces, ¿cuál es el siguiente reto? Pues el siguiente reto, como decía, es unir todo esto y sobre todo escalarlo y que llegue a más gente. Y es lo que quiere liderar precisamente Mark Zuckerberg con Meta. Y hablo sobre todo de Meta porque ahora mismo tiene más del 70% de la cuota del mercado, sobre todo en la realidad virtual y la realidad extendida. Y para él, el metaverso es un internet tridimensional donde en lugar de consumir contenido, eres parte de él. Yo siempre recordaré el primer documental en realidad virtual que viví con las gafas. Era un documental sobre la población negra en Estados Unidos y de repente estaba viendo el documental en 360 grados y ya no me contaban cómo se tenían que sentar en la parte de atrás del autobús, sino que yo iba ahí sentado y vivía la historia en primera persona. Entonces, de eso va el metaverso, ¿no? De vivir las experiencias, porque no nos engañemos. Históricamente hemos utilizado un teclado y un ratón, pero eso es mucho más artificial que utilizar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, progresivamente, para muchos casos de uso, nuestro cuerpo pasará a ser el que controlará las experiencias. Pese a ello, el mismo Mark cree que esto no va a ir solo de realidad extendida. Para que sea realmente accesible y escale, esta experiencia también se podrá disfrutar desde dispositivos tradicionales, ahora tradicionales, antes eran modernos, ¿no? Como el ordenador, los dispositivos móviles o las videoconsolas. Y lo que está construyendo Meta es todo un ecosistema que está empezando a llamar Horizon, en el que tú tienes una avatar, ahí lo veis arriba a la derecha, tienes una casa virtual, tienes amigos, puedes socializar en esta realidad virtual, puedes personalizar tu casa, puedes personalizar tu entorno. También tiene una nueva red social, pues igual que Facebook en su día, ahora han sacado Horizon Worlds, que acaba de llegar hace un mes a España, donde puedes estar con tus amigos y no solo eso, sino que también esa Web 3 de la que hablábamos trae un nuevo consumidor que es co-creador de la realidad y puedes construir mundos en tiempo real sin necesidad de tener conocimientos avanzados en programación y también se produce información en directo. Y también para la parte de productividad han hecho Horizon Workrooms, donde están explorando diferentes formas de ampliar la productividad. De hecho, con el nuevo visor que tienen, que es este que veis aquí, bueno, son filtraciones, pero al 99% va a ser así, vamos a tener realidad mixta en nuestros hogares. Entonces yo ayer justo hablaba con unos colegas y decía, es que el día de mañana ya no vas a necesitar una televisión de no sé cuántas pulgadas. Con tus gafas vas a poder ponerte en la pared de tu salón la televisión de las pulgadas que quieras. Yo, como anécdota, algún día saldré en Twitter como meme, pero en mis viajes en avión voy con unas gafas viendo una película en un cine. Porque así no lo estoy viendo en una pantalla pequeña de móvil y la persona que lleva al lado está viendo la película conmigo. Entonces, toda esta realidad mixta también va a llegar a la productividad. Vamos a poder tener monitores flotantes alrededor de nuestro ordenador. Incluso quizá, si para nosotros no lo vemos tan útil, pensad en el diseño industrial, ¿no? Colaborativo. Hay, por ejemplo, una fábrica de Hyundai donde el 80% de todos los diseños se hacen ya con gafas de realidad mixta y con colaboración en remoto, ¿no? Solo para que veáis alguna de las industrias que está cambiando con esto. Así que, en resumen, ¿qué es el metaverso? Pues podríamos decir, hay 100.000 definiciones, que es una simulación tridimensional, ¿no? Ese factor tridimensional donde hay presencia, hay una identidad a través de avatares y sí nos va a preocupar cómo vista nuestro avatar, porque es una expresión de nuestra forma de ser. Es persistente. Antiguamente, cuando teníamos una videoconsola y apagábamos la videoconsola, la partida se acababa. Ayer hablábamos también de la Game Boy, pues la partida se acababa. Luego ya llegarán las ranuras de guardado, ¿no? Dios guarda el juego. Pero el metaverso tiene que ser persistente. Si yo me voy y vuelvo a entrar, tiene que haber surtido un efecto en el entorno en el que yo estaba y puedo verlo al día siguiente, ¿no? Y finalmente, y quizá lo más importante, es que es compartido. Las empresas que están detrás de esta revolución nueva lo que quieren es buscar nuevas formas de conectar a los usuarios entre sí. De hecho, por eso
nada raro que empresas como Vodafone y como otras telcos se hayan metido también en este sector. Y luego hay que, simplemente porque lo sepáis, hay quien habla de metaverso singular y metaverso en plural. Por ejemplo, Mark Zuckerberg lo que dice es que metaverso solo puede haber uno, igual que hay solo un internet. Otra cosa es que dentro del metaverso haya diferentes experiencias, igual que en internet hay diferentes páginas web, ¿no? Lo importante es que Meta no está solo. Aquí tenéis algunos ejemplos de compañías que están detrás de la misma batalla, como Epic Games, que son los de Fortnite, Microsoft, Niantic, que son los de Pokémon GO, incluso Apple va a llegar el año que viene. Lo importante, que se hablen entre ellos y que no pase como Internet al principio, ¿no? Y que se creen realmente estándares desde un primer momento. Por eso han creado el Metaverse Standard Forum, donde hay empresas conocidas por todos para realmente fomentar ese desarrollo de interoperabilidad, porque va a ser una de las palabras clave en los próximos años, que las aplicaciones se hablen entre sí, porque el usuario está cansado de no ser el centro, quiere ser el centro y quiere que si se harta de Meta un día y quiere ir a otra plataforma, pueda llevarse sus cosas consigo, ¿no? Quizá a través de esa tecnología que comentaba antes, como el blockchain. Así que ahora tenemos más o menos una idea un poquito más clara que espero al principio de la ponencia sobre qué es el metaverso. Pero viene la pregunta clave, ¿no? ¿Cuál es la aplicación del metaverso al sector turístico? Y para que me acompañéis en este viaje al futuro y hacia cómo podría impactar, vamos a ver también casos reales de cosas que están pasando, pero os voy a contar cuál ha sido mi última experiencia relacionada con el turismo en realidad virtual. Así que si os parece, ponemos un vídeo y os cuento de qué se trata. That takes you to amazing places. All locations are 3D and true to world scale to make you feel like you're really there. Use your compass to find trail markers to move between areas. And find points of interest to learn more about your surroundings. Collect information in your field notebook. And shoot photos to share with friends. Visit some of the most breathtaking places on Earth today. Esta es una aplicación de turismo virtual que se llama Team Traveler, que además está disponible tanto para gafas en realidad virtual como para móviles y tablets a través de la realidad aumentada, ¿no? Y a mí me parece una experiencia única, sobre todo porque lo más importante es que en una de sus últimas actualizaciones han implementado lo que es la parte de turismo más social, ¿no? Desde hace unos meses puedes viajar hasta con 5 amigos por estas localizaciones y sobre todo, para mí lo más sorprendente ha sido hacerlo con unas gafas sin ningún cable. ¿Por qué? Porque tienen entornos súper realistas a través de fotogrametría, tiene vista de múltiples localizaciones que tenéis en una especie de álbum donde podéis elegir una o elegir otra, y además dentro de esas localizaciones podéis hacer algo tan tradicional como capturar postales, ¿no? La diferencia es que esas postales te dan información adicional sobre elementos del entorno para que conozcas más sobre aquella localización que estás visitando, ¿no? Y otro tema que a mí me pareció diferencial es que tenía una guía en mi idioma, ¿no? En castellano, que además se agradece porque muchas aplicaciones todavía de realidad virtual están sobre todo en inglés y se adapta al idioma que tenga tu visor. Entonces, como me fijaba que yo en español, me hablaba en español y tenía una guía acompañándome en todo este viaje. Además, podía hacerme fotos, podía hacerme selfies, a mí me pasó un poco con mi moreno, no lo controlaré todavía el moreno del avatar. Y lo más importante es que, como comentaba antes con Fortnite y con mi primo, pues en este caso fue una excusa más para caer con un amigo y hacer turismo virtual a través de las redes, ¿no? Y esto es una realidad y ya se puede probar, es decir, no estamos hablando solo de temas del futuro, ¿no? Pero no es la única aplicación, os traigo aquí otros ejemplos y podéis investigar más sobre ellos. Hay otra como Wander, como Otherside, que lo que hace es reconstruir con fotogrametría también entornos clave de diferentes entornos turísticos, como por ejemplo Cataluña o Madrid, y en este caso se centra más en interiores. Y entonces puedes visitar museos, puedes visitar catedrales y puedes sobre todo conocer más, hacer ese turismo desde el salón de tu casa, ¿no?
En este caso acaba de salir también esta aplicación y lo que hacen es que cada turismo que sacan, de momento lo están sacando gratis, tuviste que pagar una vez por la aplicación, pero progresivamente irán apareciendo lo que se llama DLCs, que son contenido descargable, pues pagando, ¿no? Entonces cada destino nuevo desbloqueado acabas pagando una cuota para poder disfrutarlo. Y también he hablado mucho de realismo, de fotogrametría, seguramente a más de uno le haya venido a la cabeza algún proyecto y os he traído alguno de reconstrucción del patrimonio. Este ejemplo, por ejemplo, es de Burgos, del grupo 3Du, que lo que hizo fue, para el aniversario de la Catedral de Burgos, reconstruir, recrear cómo era Burgos en 1921. Y esto no hace falta que sea en el salón de nuestras casas, también puede ser para fomentar el turismo presencial, local y compartir este tipo de experiencias en exposiciones temporales, en museos, etc., ¿no? Este fue el caso de Burgos, también no lo he traído, pero también hay otro caso bastante disruptivo, que no era tanto viajar al pasado de una forma más tradicional, sino hacer un videojuego sobre el pasado. En este caso fue Cataluña, hizo un videojuego para PlayStation, porque PlayStation también tiene un visor de realidad virtual, que se llamaba Leyendas de Cataluña. Y en este videojuego estaba reconstruido, pero desde un punto de vista más fantástico, cómo podría ser una Cataluña antigua en la que pudieras luchar, pudiera haber elementos fantásticos, pero a la vez conocieras la ciudad. Y se fueron a Nueva York, hicieron toda una campaña a través de grafitis y códigos QR para que pudieras experimentar la experiencia sin tener incluso una PlayStation. E incluso, si ibas por Central Park con una aplicación de realidad aumentada en el móvil, entrabas en un portal, entonces desde Central Park empezabas a ver en la pantalla de tu móvil Cataluña y podías ir navegando por dentro del videojuego, ¿no? Es decir, son nuevos formatos para impulsar el turismo o para, en el caso anterior, hacer turismo desde nuestras casas que empiezan a llegar. Y además también entran nuevos players un poquito más inesperados. Os decía antes que uno de los elementos clave para el desarrollo del metaverso va a ser el 5G, porque a través de ese nuevo internet pues, nos va a permitir que las gafas cada vez sean más delgadas, que eso es lo que se queja mucha gente, ¿no? Porque pasen menos cosas en las gafas y pasen más cosas en internet y se conecten, ¿no? A través de tecnologías como el 5G. Por eso las telco han entrado de lleno en el mundo del metaverso. Telefónica va a hacer dentro de poco un evento para presentar todo su plan, Vodafone va a lanzar dentro de poco esta aplicación que se llama Vodafone 5G Reality. En definitiva, cada uno tiene su plan, ¿no? Y en el caso de Vodafone, lo que va a hacer es crear una aplicación para clientes y no clientes para poder atraer también a los clientes con diferentes experiencias, desde un concierto de las Monterrubias en realidad virtual o en realidad aumentada, hasta videojuegos dentro de la experiencia, un escape room en medio de Egipto, y también ha hecho una sección de viajes. Y en esa sección de viajes, la primera experiencia que van a poner en marcha es Lanzarote. Vas a poder hacer turismo por diferentes enclaves de Lanzarote y lo bueno, una vez más, es ese apartado social. Ya no lo tienes que hacer solo, sino que lo puedes hacer en compañía, ¿no? Progresivamente introducirán también temas como la interacción. Ya no es una experiencia pasiva de yo estar viendo un entorno en 3D, sino que puedo interactuar con él. Veíamos en la aplicación anterior, por ejemplo, en la de Other Side, tú puedes coger una espada antigua o tú puedes abrir un maletero en una calle. Entonces esa interacción y esa parte de socialización serán dos de las claves que los usuarios van a valorar más de este tipo de experiencias relacionadas con el turismo del futuro, ¿no? E incluso hay nuevas empresas, nuevos grupos que están construyendo con un poco de imaginación cómo podría ser ese turismo del futuro. Esto es el caso de unos compañeros del último máster que he hecho en este tema, en realidad extendida y metaverso, y esto es el proyecto de CineMaster. Esto no es una compañía que ha invertido millones de euros, que haya tenido que hacer una experiencia, no, esto es un proyecto de CineMaster después de 3 meses de trabajo donde has reconstruido una bola del mundo donde puedes elegir diferentes destinos, seleccionas Londres, aparece el Big Ben gigante delante de ti, están, además mirad qué divertidos los avatares, o sea, están adaptados, y entonces pueden elegir un destino, se van a Londres y además dentro de ese destino lo que querían hacer este grupo era demostrar nuevas formas de hacer turismo. No solo tengo que estar, como en el último caso, dentro de un dispositivo donde vea una reconstrucción en 3D de Londres, también puedo tener información de interés sobre el metro, para que cuando vaya al destino conozca y vaya más tranquilo sabiendo cómo puedo utilizar el metro. O puedo, por ejemplo, ver una exposición temporal del Museo Británico e incluso comprar entradas desde esta aplicación de realidad virtual, ¿no? Y esto, como decía, es un mínimo producto viable construido en 4 meses por alumnos de un máster. Entonces, me encantará ver todo lo que tenéis vosotras y vosotros que construir después de haber sido siendo expertos en este tema, cuando colaboréis con gente realmente experta en todo lo que se viene de la realidad extendida y el metaverso, ¿no? Pero también, como decía, es clave hacer este tipo de experiencias en el destino turístico.
¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, en este caso traigo el ejemplo de Roma, que ha llegado a un acuerdo con Microsoft. Microsoft tiene unas gafas, Microsoft sí que está más posicionado en el sector empresarial, B2B, y tiene unas gafas que se llaman Microsoft HoloLens, que son de realidad mixta, donde se superpone esa información entre la realidad, ¿no? Y ellos vieron que para el turismo podría ser muy bueno poder hacer turismo por una ciudad y ver a través de unas gafas cómo se reconstruían monumentos del pasado para ver cómo eran entonces. Entonces, con un acuerdo con Microsoft, han empezado a implementar este tipo de desarrollos de reconstrucción de monumentos en tiempo real, tanto en la calle, lo que pasa es que la calle de momento pues, es a través de móvil. Se prevé que las primeras gafas de realidad aumentada para exteriores buenas, de calidad, se produzcan de aquí a 3-5 años. El primer paso, como decía, son las de dentro de casa, que son un poquito más grandes. Y también compartían en el museo la experiencia con esas gafas de realidad mixta, ¿no? También existe un autobús en Roma, esto quizás es un poco más antiguo en cuanto a forma de hacerlo, pero me pareció muy interesante, que según vas haciendo turismo por Roma, se bajan pantallas en el lateral de los autobuses y te cuentan cómo era en la parte por la que estás pasando de Roma, pues hace muchos años, ¿no? Entonces, curiosidades, y solo estamos hablando de turismo, pero también existe una transformación de la cultura, ¿no? Seguro que habéis escuchado algunas de las últimas exposiciones de arte inmersivo, donde te puedes meter en la obra de diferentes artistas. Así que, para terminar, me encantaría invitaros a acompañarnos en un viaje al futuro y reimaginar cómo podría ser nuestra experiencia de turismo en 2030. Entonces, voy a ir diciendo además cosas que ya se pueden hacer. Desde la planificación del viaje, yo podría planificar un viaje desde casa, podría previsualizar esos lugares que quiero ver, por ejemplo, de Málaga, y además hacerme la ruta turística, pero ya voy viendo cómo son los lugares, incluso puedo comprar entradas, adelantarme y comprar entradas en esa aplicación de realidad virtual. Pero es que también puedo reservar mi hotel desde realidad virtual. En Real Estate, hoy en día ya, por ejemplo, la Caixa, con una de sus promociones más de lujo, lo que hace es hacer una maqueta de reconstrucción de realidad virtual para que sus posibles compradores vean esa maqueta antes de hacer una visita presencial. Pues, ¿por qué no? Quizá podría reservar así también mi hotel. Cuando viajo al lugar, podéis ser unos frikis como yo e ir viajando en el avión con unas gafas de realidad virtual viendo una película. Pero es que cuando llego al aeropuerto y al hotel, si voy con unas gafas de realidad aumentada, podría ir viendo información de Google Maps o podría ver información adicional en torno a los monumentos que me contaran su historia. Podría hacer también turismo aumentado, como decía, con esas gafas, con ese acuerdo que ha llegado a Roma con Microsoft, podría ver cómo eran los monumentos por aquel entonces reconstruidos como eran en el pasado. Y además podría hacer fotos ya no con el móvil, sino con mis gafas en 180 grados o en 360 grados. Ya hay gafas inteligentes de Ray-Ban con Meta que hacen fotos, lo que pasa es que no con suficiente calidad todavía. Pero lo bueno es que cuando llegara a mi casa y terminara ese viaje, podría revivir mi viaje, podría recordar esa experiencia reproduciendo de nuevo esos fotos, esos vídeos en 180 grados, en 360 grados, pero ya no solo, sino también con mi familia. Es decir, ese momento de ver el arte de las fotos entre todos, pues no, nos metemos dentro del vídeo que grabé para que viváis igual que yo esa experiencia de turismo. Y finalmente, ¿por qué no? Ya puestos a soñar, ya no solo me podría traer los souvenirs que compré en una tienda, sino que también podría traerme souvenirs holográficos que poder poner en mi salón y que podría ver cualquiera que llevara unas gafas, ¿no? En definitiva, muchísimas posibilidades, o también podría directamente hacer turismo sin salir de casa. Eso no nos interesa tanto porque también conlleva, queremos que gasten en el lugar turístico y que descubran las ciudades, ¿no? O, ¿por qué no?, hacer turismo a lugares insospechados, ¿no? Igual, quién sabe, en el futuro vuestra competencia no sea otra ciudad, sino que vuestra competencia sea un mundo de Star Wars, porque una persona igual preferiría a ver la Guerra de las Galaxias y como es un mundo que venía a Málaga. Espero que no y que todo sea compatible, porque realmente las posibilidades, como hemos visto, de la realidad extendida del turismo, donde las claves son la socialización, la gamificación y sobre todo la inversión, son brutales. Y lo que quiero es invitaros a todas y a todos que desde vuestro expertise unáis vuestro expertise a todas estas tecnologías y penséis cómo queréis que sea ese turismo del futuro. Y para cerrar, os dejo una noticia del año 2000, sobre todo porque, como decía al principio de la presentación, a mí me gustaría que esas personas, espero que no haya ninguna aquí, pero no pasa nada, sino esas personas que son negacionistas, ¿no?, de este futuro, de esta tecnología, tienen esa fuerza en construir el futuro. Mejor que negarlo es construirlo. Y aquí tenemos una noticia del año 2000 donde dice que Internet podría ser una moda pasajera. Todos sabemos lo que es hoy en día Internet, algo que no hubiéramos imaginado entonces. Entonces yo os invito a, en vez de negar, construir, soñar y sobre todo sacar adelante las ideas que tenéis en la cabeza gracias al uso de la tecnología, sobre todo para acercaros a los usuarios. Muchísimas gracias.